damos la bienvenida a la abogada Vilma Andrade, asambleísta quien alcanzó la reelección. Es parte del Partido Izquierda Democrática. Asambleísta Andrade, muy buenos días. El día domingo se elegirá ya al presidente de Ecuador y en forma inmediata la atención del país se dirigirá a la reorganización de la Asamblea Nacional, a una nueva estructura. Han sonado varios candidatos para ocupar la presidencia, entre ellos Pierina Correa, Pachacútiga habla de Salvador Quispe, Guadalupe Llori, pero también se ha mencionado a usted, Vilma Andrade, como posible candidata. Quisiéramos conocer cómo están las discusiones, la coordinación, los cabildeos en la Asamblea Nacional con respecto a esta reorganización que necesariamente sufrirá el Parlamento Nacional para iniciar ya sus labores en el mes de mayo. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, apreciado Gustavo, un saludo afectuoso a la audiencia. Sí, efectivamente, Izquierda Democrática ha empezado estos diálogos de cara a una agenda legislativa que creo que es lo más importante, que nos puede unificar a todas las bancadas. Usted ha señalado y de forma muy clara de que efectivamente después del domingo, donde ya se realicen las elecciones y se conozca quién es el presidente de la República, se intensificarán y quizás se consoliden ya los diálogos, porque es un hecho, el presidente es un colegislador. De acuerdo a nuestra constitución hiperpresidencialista, el presidente tiene la capacidad y la potestad del veto. Es decir, de todas aquellas normativas que nosotros las aprobamos, echarlas al traste. Y también es el único que tiene, de acuerdo a la Constitución, la posibilidad de determinar la política económica, tributaria, fiscal, monetaria. Es decir, sin que tengamos de alguna forma un mínimo consenso, no podremos cambiar, por ejemplo, bajar las tasas de interés para los créditos productivos, que ha sido una propuesta ampliamente señalada quizás por todas las bancadas. Eso se lo puede hacer solamente si hay un consenso con el presidente de la República. Por eso es importante llevar adelante unos diálogos, ojalá de forma ya sólida, en la que se reconozca toda la diversidad que está representada en la Asamblea y llegar a estos consensos amplios para que no seamos árbitros, ni peor aún observadores de una disputa intestina. Yo creo que todas las posiciones para la Asamblea pueden darse. De hecho, Izquierda Democrática puede ser ese punto de equilibrio, ese punto de aproximación de los extremos, pero nada servirá si es que no hay un amplio, ojalá, consenso en la que se reconozcan justamente el trabajo y el aporte que desde todas las visiones, nos guste o no, pueden dar los legisladores electos. Asambleísta, muy buenos días. Javier Hervas expuso su apoyo para uno de los candidatos en esta segunda vuelta electoral. Sin embargo, hubo diferencias con los militantes o con la militancia de la Izquierda Democrática. ¿Ustedes se mantienen en la necesidad de un voto nulo, de que los militantes tengan la apertura para tomar la decisión de por qué candidato votan? ¿Y cuál sería la situación respecto de Javier Hervas luego ya de este proceso electoral? Bueno, primero decir que nuestra decisión fue muy reflexiva, fue tomada por el más alto organismo del partido, que es el Consejo Ejecutivo Nacional, donde están los presidentes de todas las provincias y expresidentes nacionales, y se hizo una discusión sobre todo tomando en consideración el que los votos no se endosan. Usted podrá hablar con un amigo, un vecino, un familiar y pretender que vote como usted cree o va a votar, y no lo hace. Las personas votan por emociones, por convicciones, votan porque hay un deseo de votar por alguien, o por último en la papeleta se encuentran y votan por quien sea. En ese sentido, respetando a la militancia, nosotros hemos dicho que se deja en libertad. Nosotros no estamos auspiciando el voto nulo, creemos que más bien el voto tiene que ser reflexivo, tiene que ser esa posibilidad clara de analizar y votar por quien consideren que llene esas expectativas. Nosotros hemos trabajado, hemos luchado muchísimo para hacer una alternativa en el país,
justamente nuestra lucha de presentar una propuesta innovadora, moderna, de estar encabezada por Javier, que logró conectar con el electorado, sobre todo joven, pero nuestras propuestas hechas por los jóvenes del partido, que se la entregamos a Javier, son propuestas de avanzada que justamente van determinando una línea en el tema ambiental, en el tema de derechos de las mujeres, en reconocimiento de las minorías, en un avance de un apoyo al emprendedor, en general a todos los sectores. En ese sentido, Javier pasa a ser un ente muy importante porque él es afiliado al partido, él se ha afiliado al partido y lógicamente lo que él ha hecho es, frente a esa libertad, hacerlo público por quién va a votar. Yo en mi caso creo que sí, tenemos que mantener ese respeto a la militancia y dejar que cada uno pueda votar sobre sí nuestros principios. ¿Cuál ha sido nuestra lucha? Nuestra lucha ha sido justamente para ubicarnos en el centro izquierda. Somos un partido de centro izquierda y sobre eso los extremos no nos representan. Asambleísta Andrade, más allá de esta decisión del partido, esta decisión colectiva de dejar en libertad a sus militantes, ¿cuál es su expectativa sobre lo que sucede el próximo domingo? Y también no nos ha quedado claro en qué situación queda el señor Herbas cuando él recién se afilia a Izquierda Democrática, pero da una declaración a título personal, que no es de cualquiera, es de uno de los candidatos que obtuvo la cuarta votación, una posición muy conspicua a nivel nacional ya en la política y con el peso de un partido que le acompaña. ¿En dónde queda este tema de la disciplina partidista? No va a haber ninguna consecuencia ni reacción con respecto a Javier Herbas, se le respeta simplemente como una declaración de carácter personal. Bueno, efectivamente, y con un peso muy importante, y su reflexión, sus análisis, él es parte inclusive de la toma de decisiones del partido, entonces más bien su voz está muy bien siendo escuchada. Él lo ha hecho público y nosotros lo respetamos, hemos dicho claramente que respetamos esa posición de Javier. Javier inclusive es parte de las reuniones del bloque legislativo, es parte de las reuniones del Consejo Ejecutivo Nacional. Él va a ser siempre parte importante porque ha tomado la decisión de afiliarse al partido. Y eso es dar un paso también ya no solamente de ser el actor político con gran éxito en la campaña electoral, sino también de fomentar y ojalá estructurar al partido a nivel nacional. Yo aspiro que realmente esa decisión de Javier se construya, como usted sabe, en política es día a día. No se puede esperar el próximo proceso electoral. Hay que ir trabajando en la base social, hay que ir trabajando, formando estructura, fortaleciendo la estructura que ya tenemos y de esa manera poder también proyectarnos, como digo, al futuro. Entonces, no, Javier es una voz muy importante y muy respetada dentro del partido. Ya, pero no nos queda claro esa relación. En todo caso, es relevante por la importancia de el candidato Javier Herbas, por la posición que ha alcanzado, pero sí, estamos de acuerdo en todo caso de que hay una libertad individual. Lo que nos confunde un poco es el hecho de afiliarse a Izquierda Democrática y que no se mantenga una posición orgánica, que el partido que le está abriendo las puertas, que le ha apoyado además en esta carrera hacia la presidencia de la República, no coincidan en una posición en un momento clave para el país. No nos ha dicho, asambleísta, y le agradeceríamos mucho sobre su expectativa en cuanto a qué sucederá este domingo. Bueno, yo veo que efectivamente la campaña electoral ha ido presentándose, ha caído en un momento dado en demasiada contradicción. El país necesita salir de esa contradicción. Yo no tengo datos, yo lo que le puedo decir, por ejemplo, aquí en Pichincha, nosotros nos constituimos en la primera fuerza en el sur de la ciudad. Desde el año 2007, Alianza País o la Revolución Ciudadana había ganado todas las elecciones. Nosotros hoy tenemos 2 de los 5 legisladores, convirtiéndonos en la primera fuerza política. Yo no puedo advertir, las encuestas no son creíbles. Yo aspiro que realmente los ecuatorianos decidan y respetar lo que ellos decidan. No podemos sino hacer eso, esperar que las elecciones sean limpias,
Eso esperamos que no haya una manipulación de ninguna naturaleza, que justamente reflejen la decisión popular, porque a eso vamos, a un proceso electoral. ¿Tiene usted confianza en la función electoral? Ay, mire, deja muchas dudas y no podemos negarlo. Ha habido desde el inicio una confrontación de los propios consejeros al interno de esa institución. Ha habido una posición al comienzo de 3 contra 2 consejeros, cada uno con distintos criterios y con críticas al sistema, al manejo de los datos, a que debe haber una nueva plataforma, a las auditorías del padrón. Ha habido unas críticas internas. Eso, de hecho, para todos los ecuatorianos no deja una sensación de claridad y de seriedad. Yo aspiro que todos estos procesos donde ahora los delegados son los que tienen sobre todo la facultad del control electoral y que la transmisión de los datos no suceda que se entorpezcan. Esta vez funcionaron bastante mejor que el 2019, le debo decir, porque nosotros nos dieron la posibilidad a las organizaciones políticas que podamos inmediatamente que las juntas receptoras del voto hacen el procesamiento de las actas, las podamos conocer, pero eso no es suficiente. Yo creo que hace falta una mayor transparencia en el proceso, donde ahora los actores, que son los finalistas, deben poner todos sus ojos para evitar que exista el mínimo conflicto y, peor aún, una manipulación. Asambleísta, volviendo al tema de la Asamblea Nacional, si bien ustedes están en conversaciones todavía con otros movimientos, entendemos que con Pachacuti hay un acercamiento importante con el objetivo de generar, construir al interior de la Asamblea Nacional un bloque fuerte. Sin embargo, nos gustaría conocer hacia dónde apuntan ustedes como Izquierda Democrática en lo que tiene que ver a la elección de las autoridades. Como decíamos hace un momento, sonaba también su nombre para una posible presidencia de legislativo. Además están los nombres de Pierina Correa, de Salvador Quispe. ¿Hacia dónde apuntan ustedes? Primero comentarle, porque la ley orgánica de la función legislativa establece cómo se debe instalar la sesión, porque en la transición se necesita quien tome las riendas de la sesión inaugural, la instalación. Entonces ahí están los 3 asambleístas más votados. De hecho, la señora Pierina, la arquitecta Pierina Correa, presidirá esa sesión. En la subdirección o como vicepresidente de la asamblea estará Salvador Quispe, y quien le habla, al haber obtenido la 3ª votación más alta del Ecuador, estaré en la Secretaría General. Pero ese día, además, establece la ley que se elijan autoridades. No necesariamente tienen que ser de los que estamos en esa posición. Ha venido dándose casi siempre, pero tiene que, en este caso, ninguna de las fuerzas políticas tiene una mayoría, juntados inclusive, Pachacuti y Izquierda Democrática, y eso tomando en consideración que estuvieran absolutamente todos los asambleístas de Pachacuti. Somos 45 no llegamos, pero ni siquiera a aprobar una resolución. Necesitamos 70 voluntades. Por lo tanto, los nombres que se barajan ahora tendrán que ser puestos en consideración de los otros bloques, bloque de Creo, de Social Cristiano, de propio UNES, y lograr, ojalá, un consenso amplio sobre qué, sobre una agenda legislativa. La Asamblea está sufriendo ahora realmente los más bajos índices de credibilidad. Por lo tanto, si no llegamos a un consenso, yo le digo, no es de ninguna manera mi obsesión ni estar en un cargo directivo para ser árbitro de una disputa intestina donde se le destroza al país. Y si vamos a eso, no. Tenemos que ir a un consenso amplio, de aproximación, de respeto a las diferencias y construir una agenda. Por ejemplo, hay un tema, solo para el ejemplo, es la seguridad social. El IES está a punto de quebrar. En 6, 7 años no tendrá para pagar las pensiones jubilares, ni a las viudas, ni a los huérfanos sus pensiones. Por lo tanto, ese seguro social y la seguridad social en su conjunto tiene que ser modificada, tiene que ser modernizada, tecnificada, con eficiencia, con estudios actuariales, con estudios de inversiones, desinversiones, pero para eso se necesita un acuerdo con el Ejecutivo para que no le siga metiendo mano. Y tenemos que darle la dirección técnica a los afiliados, a los jubilados, que son los dueños de esa institución, y tenemos que, lógicamente, decirle al Ecuador, nosotros no estaríamos jamás de acuerdo en la privatización del IES. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Pero ¿cuáles son las líneas rojas? Sobre esos temas, grandes temas del país, son los que yo aspiro
que la Asamblea pueda de manera sensata sentarse, dialogar y encontrar esos puntos de encuentro para que no vayamos a tener autoridades que solamente estén ahí para cumplir una determinada agenda, quizás solamente de un grupo. El país es toda la diversidad que está representada en la Asamblea. Usted ha mencionado como un supuesto la unión de los dos bloques de Izquierda Democrática y Pachacutic, pero efectivamente hubo una reunión hace 2 días, entendemos que el día martes en el Salón de Expresidentes de la Asamblea. De allí se especuló, por lo menos esto señalaron los medios de comunicación, de que se había logrado un acercamiento para conformar en forma efectiva un acuerdo político, es decir, un bloque que podría bordear esa cifra de los 45 legisladores, y allí estuvieron presentes, como usted también ha señalado, Javier Herbas y Yacu Pérez. ¿Qué se discutió y a qué acuerdo se llegaron? A ver, lo más importante yo creo que de este acuerdo es el tema programático. Hemos definido varios, hemos conjugado tanto la propuesta de Pachacutic cuanto la de Izquierda Democrática. Se ha hecho un solo documento que están ligados en los temas de producción, en los temas de institucionalidad pública y también en una línea de avance de derechos. Ahí se han puesto quizás muchas de las iniciativas que hemos tenido. Por ejemplo, una que coincidimos con Pachacutic, que ha sido nuestra propuesta desde nuestro plan de gobierno, es dejar de lado el extractivismo, salir del extractivismo, ir a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, en la agroindustria, en la agroexportación. Ahí hay coincidencias. Podremos tener unas divergencias porque nosotros sí creemos que los contratos petroleros, mineros que han sido concedidos legalmente tienen que mantenerse. Pero hay líneas, por ejemplo, importantes que hemos dicho, cómo apoyar al sector emprendedor, a los campesinos, a los trabajadores a través de un crédito productivo con bajo interés. Ahí necesitamos el acuerdo con el Ejecutivo. Entonces están aquí las líneas gruesas de una agenda legislativa que tiene que trabajarse en conjunto, por supuesto. Es muy importante eso, pero recalco que somos 45. De eso hay que buscar a los independientes, hay que buscar a las otras bancadas para ojalá conjugar una agenda que nos permita trabajar a todos en la Asamblea de manera poniendo prioridades. ¿Qué condiciones deben darse para que usted acepte la calidad de candidata a presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Y en qué medida depende también esta decisión de quién sea elegido presidente del país este domingo? Bueno, primero que democráticamente en mi partido tiene que decidirse. Yo parto siempre de las decisiones democráticas, entonces ahí está. Luego le debo decir que sin duda lo que ocurre el domingo va a marcar la agenda también en la Asamblea. No podemos, yo soy muy transparente. Vamos a ver el momento en que se elija al presidente de la República como realmente las fuerzas políticas respecto a esa candidatura, digamos, y a esa presidencia se alinean. Por eso es que los diálogos, inclusive, que ahora yo saludo y por supuesto estoy muy, muy contenta porque además ahora mismo yo trabajo en mi bancada con Pachacutic. Fuimos en el 2017, conseguimos una alianza con Pachacutic. Hoy, lógicamente, vamos por una agenda, un acuerdo legislativo, es muy importante, pero tenemos que juntos 45 no hacemos ni siquiera los 70 votos indispensables para aprobar una mínima resolución. Entonces, en ese sentido vamos a seguir avanzando realmente con las posiciones. Algo que usted ha señalado que nos parece digno de resaltar es esta decisión de los asambleístas de los dos bloques de Pachacutic y de Izquierda Democrática de poner fin al extractivismo. Esto es algo que va muy en línea con un pensamiento colectivo que se ha exteriorizado de diversas maneras en la provincia de la Azuay, tema que realmente es motivo de orgullo para los cuencanos. Qué bueno que esto eventualmente pueda volverse ya una política nacional. Hay que poner los ojos en otras formas de desarrollo en el país, sin duda. Pero quisiera también hablar sobre otro tema que está ventilándose en estos días en la Asamblea Nacional, que de acuerdo a las distintas versiones o es crucial para la sostenibilidad económica del país, y hay otra versión que señala de que es un primer paso hacia la privatización de entidades públicas. Nos referimos a la ley de fortalecimiento de la dolarización.
que se la ha llevado a la Asamblea y se lo está evacuando, quizá en el momento menos oportuno, pues una campaña política y el final de una campaña política no es el mejor momento por múltiples razones, entre ellas de que se exacerban también las pasiones de carácter político. ¿Cómo ve usted el futuro de esta ley que aún está precisamente en discusión a nivel de comisiones en la Asamblea? Muchísimas gracias, apreciado Gustavo, y con esto debo concluir porque tengo que atender otra entrevista. Decirle que yo ya he hecho mi análisis muy objetivo sobre los temas positivos que sin duda tiene esta ley, que busca realmente fortalecer la dolarización en unos aspectos, poniendo unos márgenes justamente de control, estableciendo también líneas claras de cómo se puede fortalecer los recursos que maneja el Banco Central. Sin embargo, tiene unas contradicciones totalmente absurdas que van en contra del espíritu del título de la ley. Se eliminan las posibilidades de control desde el Banco Central, tanto de los encaje bancario, cuanto de los excedentes de las exportaciones no petroleras que pueden tenerse todas fuera del país, con lo cual usted entenderá, apreciado Gustavo, los dineros de los exportadores son los que nutren la liquidez en buena manera al Ecuador. Si eso se va a tener fuera, entonces, ¿cómo se reinvierten esos recursos? ¿Cómo se obliga de alguna manera a que haya reinversión y que esos recursos se queden en el Ecuador? Igualmente que el nombramiento de los directorios o los integrantes ahora de las juntas de regulación, la Junta Monetaria, el Banco Central, pasen a ser designados por la Asamblea. Eso le vuelve un ente político y no técnico. Entonces, yo he dado mis criterios de rechazo a esta ley, y además totalmente, como usted muy bien introdujo en su presentación, absolutamente inadecuada en el momento inapropiado. Ya está por irse este gobierno, y qué bien que ya se vaya por su ineficiencia, que no puede ser que ahora pretenda dejar marcada una línea económica que es potestad exclusiva del presidente de la República, la deje marcada ahora cuando ya viene otro gobierno que debe ser el que, con el favor popular, el que sea, deba marcar justamente esta potestad económica. Hasta aquí, esos son mis criterios, apreciado Gustavo. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado a la abogada Vilma Andrade, asambleísta reelegida por el Movimiento Izquierda Democrática y potencial candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional, que iniciará con una nueva estructura el 14 de mayo sus funciones.